Buen día, hoy vamos a presentar nuestro proyecto final para la materia de control inteligente impartida por el doctor Víctor Hugo Benítez Balcazar en la Universidad de Sonora. Somos el equipo 1 conformado por Mocaví Romero Francisco Manuel, Ortega Tanur y Estefanía, Rolas Rodríguez Mario Misael y Padilla Montes María. Nuestro proyecto consiste en la identificación de la condición de vialidades a partir de las vibraciones mecánicas en un automóvil utilizando el toolbox de Machine Learning de MATLAB. Mi nombre es Mariana Padilla y voy a presentarles la introducción de este trabajo. Las vialidades públicas son la principal infraestructura para el transporte urbano, por lo que una mala condición puede provocar daños tanto a la sociedad como a la economía. Dentro de las características que se pueden encontrar en una vialidad en malas condiciones están hoyos, baches, brechas sin pavimentar, rocas, entre otras, ¿no? Y esto se refleja severamente en la vida útil de los automóviles y calidad de conducción, así como en la salud de las personas. Para prevenir estos daños es necesario realizar un análisis y monitoreo constante de las vialidades. Ahora, este es un problema persistente especialmente en países de vías de desarrollo, donde el tráfico es alto y variado, mientras que los sistemas de monitoreo son escasos o nulos, de alto costo y poco efectivos. La implementación de un sistema de monitoreo e identificación accesible brindaría diversos beneficios y múltiples aplicaciones como sistemas de mapeo de rutas que brinden la opción a los conductores de elegir las rutas más seguras, cómodas y de calidad, así como brindar al gobierno un registro de vialidades en necesidad de mantenimiento, y esto permitiría disminuir gastos por mantenimiento correctivo. Entonces, por lo mencionado anteriormente, este proyecto busca proponer un método de clasificación de calidad de vialidades a partir de las vibraciones producidas por estas en los vehículos, utilizando un microcontrolador de Arduino Nano 33BL Sense en conjunto con el toolbox de Machine Learning del software MATLAB, específicamente con las aplicaciones de Pattern Recognition y Clasificación Learner, para diseñar un modelo de clasificación con el propósito pues, de aportar al desarrollo de aplicaciones de beneficio público. Durante la revisión de trabajos relacionados a vibraciones en automóviles, pudimos encontrar algunas áreas de aplicación para el análisis de este fenómeno. Si englobáramos en general las áreas, podríamos identificarlas como identificación de problemas a corto y largo plazo, fallas, averías o desgaste, o sea, la identificación de estos, o la identificación de daños a la salud. Esto se debe a que mayormente se usan como transporte personal y la exposición prolongada a las vibraciones suele causar daños a la salud de las personas. Una de las áreas, como ya lo mencioné, es la de la identificación de fallas. Entonces, el análisis de orden superior es uno de los métodos utilizados como herramienta para el mantenimiento predictivo. Este análisis se suele aplicar a vibraciones que están rodeadas de mucho ruido, ya sea causado por otras fallas aledañas, por desgastes, porque la misma vibración causó más fallas todavía, o por simplemente el ruido tal cual como sonido. Entonces, se aplica en sí cuando el ruido es demasiado grande en comparación con la vibración que se analiza. Es un análisis de orden estadístico, pero tiene desventajas. El tipo de análisis funciona cuando la naturaleza del ruido es gaussiana. De otra forma, la detección es imprecisa. Además, se necesita una gran cantidad de muestras y sin dejar de lado que, a pesar de que se utiliza cuando hay fallos o cuando hay ruidos, pues demasiados fallos afectarían los estimados o las mediciones para este análisis y se vuelve aún complicado. Se consideraron también otros trabajos donde se analizan las fallas en motores de combustión interna. Entonces, el análisis de estos considera el monitoreo del comportamiento de diferentes componentes y sistemas, también de los datos de señales de vibraciones, especificaciones de los motores y los parámetros para seleccionar las mejores alternativas de solución a las fallas.
Bueno, de este trabajo revisado, se obtuvo como resultado que es un análisis funcional con algunos de los motores de combustión interna. O sea, es relativamente generalizable y permite la planificación de ya sea mantenimiento predictivo o correctivo. Bueno, como ya mencioné anteriormente, la calidad de vida es importante aquí. Las vialidades pueden suponer un riesgo en la calidad de vida de las personas, ya que producen efectos fisiológicos por vibración de cuerpo entero, es decir, el whole body vibration, como el estrés por compresión espinal, hernias discales, tensión muscular y problemas cardíacos. Estos problemas suelen ser severos y se asocian, por ejemplo, a personas que trabajan en construcción por los tipos rotomartillos. En otro de los artículos también se mostró la importancia que tiene la comodidad, ya que los vehículos, como se mencionó al principio, suelen ser de uso personal. Entonces, mucho de lo que se trabaja es en que las oscilaciones causadas por las vibraciones o por la suspensión sean tolerables para el cuerpo humano. Es decir, que no se afecten mucho en cuanto a los cabeceos o la postura, bueno, el trabajo también musculoesquelético. Y de acuerdo con esta investigación, de hecho, los malestares que mayormente se encontraron fueron el dolor de espalda, tensión en el cuello, cansancio visual, entre otros. Este estudio se realizó encuestando a personas y una vez realizadas se simularon los sistemas para ver cómo se podían optimizar. Además de las entrevistas, o sea, no solo se consideraron qué tipo de síntomas presentaban, sino también cuánto tiempo se mantuvieron expuestos a estas vibraciones o cuánto tiempo estuvieron manejando. Bueno, como último trabajo revisado, encontramos que se profundizaba también en las fuentes de la vibración y se podían separar, por ejemplo, en irregularidades del terreno, es decir, los baches, la terracería, andar en calle, demás. Y las vibraciones propias del automóvil que se dan por las ruedas, la caja de cambios, la transmisión, como ya se mencionó, la suspensión, e incluso se encontró que hay vibraciones aerodinámicas, es decir, causadas por el mismo diseño exterior del automóvil. En general, hay muchos trabajos relacionados a vibraciones, pero los que se mencionaron aquí son las categorías en las que mayormente se pueden englobar. O sea, las que, como se mencionó al principio, identifican fallas o desgastes y los que identifican daños a la salud. Estas son las mejores áreas de aplicación para el análisis de las vibraciones. Y esto es todo por mi parte. Hablando un poco sobre el estado del arte de este proyecto y viendo los antecedentes que tenemos sobre los efectos que puede tener sobre el vehículo, así como el cuerpo humano, podemos decir que es de gran utilidad clasificar las vialidades en una escala de calidad. Para esto existen diversos métodos que permiten evaluar acorde a la clasificación de defectos que podemos encontrar, las irregularidades de la vía o simplemente la identificación de la presencia, así como se pueden categorizar por el nivel de profundidad que se le provee al monitoreo. Es decir, si este detecta los defectos, los clasifica, si detecta simplemente la presencia de estos defectos o incluso si puede medir estos defectos. Se pueden utilizar distintas herramientas para lograr esta detección. Usualmente podemos encontrar en estos estados del arte radares, reconstrucción por estereovisión, sensores de smartphones, perfiladores láser y cámaras, así como monitoreo GPS. Sin embargo, muchos de estos sistemas carecen de robustez, ya que no se pueden adaptar a diferentes situaciones, como es la variedad de velocidad en el vehículo, el tamaño de los defectos que podemos encontrar y también pues
interferencias como golpes en el vehículo, que puede ser, por ejemplo, el cerrar una puerta muy fuerte y que lo detecte como una vibración de un defecto. También podemos encontrar específicamente en este estado del arte sistemas que buscan una aplicación de bajo costo. Para esto suelen utilizar sensores como el acelerómetro y el GPS, en el cual utilizan un umbral de aceleración a partir del cual empiezan a capturar datos y los transmiten a un servidor remoto. Este lo recopila y puede hacer mapeo de rutas o calificar la calidad de la vía. Especialmente este último artículo de Leite y Mohamed nos habla de una aplicación IMU que busca la calidad de estas vías y propone establecer una relación entre la calidad y la aceleración vertical del vehículo para obtener una estimación en tiempo real de la condición de esta ruta. Dicho esto, pues el estado del arte nos demuestra que hay una gran importancia en el análisis de vibraciones para detectar fallas y desgastes en el vehículo, así como optimizar la conducción para los conductores de los vehículos y evitar daños a la salud de estos. Nuestra propuesta es diseñar un modelo de reconocimiento de patrones aplicado a las vibraciones mecánicas generadas en un automóvil al conducir por vialidades de diferentes niveles de calidad, de forma que el algoritmo sea capaz de reconocer las condiciones de cualquier vialidad. Para nuestra recolección de datos, nosotros utilizamos un vehículo de modelo Nissan March 2018. Nos aseguramos que este no tuviera ninguna falla automotriz que pudiera interferir, es decir, crear vibraciones externas a las vibraciones creadas por la conducción sobre diferentes calles, y buscamos utilizar una velocidad promedio de aproximadamente 25 kilómetros para tener un control sobre la vibración, que es decir, si variamos la velocidad mucho en un set de datos, que no vaya a afectar el otro o los resultados. Nuestro tamaño de set de datos es de 3,000 muestras, 1,000 muestras para cada tipo de calle. Para tomar nuestras muestras utilizamos un microcontrolador Arduino Nano 33BLE-Sense, especialmente sus sensores de acelerómetro y giroscopio. En la pantalla podemos observar un segmento del código utilizado para obtener estos datos. Obtuvimos los datos de aceleración y del giroscopio en los ejes X, Y y Z. Colocamos el Arduino fijo sobre el tablero del auto, de manera que no hubiera vibración externa o movimiento externo al creado por el mismo auto en la conducción. Aquí en pantalla podemos observar una imagen de del posicionamiento. Y tomamos muestras por 10 segundos para cada vía. Es decir, 1,000 muestras por cada categoría. Nuestras categorías son 3. La primera es de en buen estado, como podemos observar en la imagen, esta no presenta ningún defecto. En regular es una calle ordinaria, pero esta presenta tal vez algunos parches de pavimento y una textura a lo mejor un poco más irregular, una textura un poco más empedrada. Y la tercera categoría es una calle en mal estado. Esta presenta ya todo tipo de defectos. Tenemos baches, hoyos, tenemos parches desgastados, así como brechas que no tienen pavimento. Y dicho esto, vamos a continuar a mostrar nuestro modelo. Muy bien, compañeros. A continuación, yo les voy a explicar cómo obtuvimos los resultados de este proyecto. Utilizamos dos aplicaciones, como ya se dijo, del Toolbox de MATLAB para Machine Learning y Deep Learning. Estas dos fueron el Classification Learner y el Neural Net Pattern Recognition. Les voy a explicar cómo los usamos, cómo introducimos los datos, voy a hacer la interpretación de resultados y después de eso vamos a hacer la conclusión y vamos a hablar un poco sobre el trabajo futuro. Primero que nada, el Classification Learner es una aplicación que nos permite tomar datos y clasificarlos utilizando un algoritmo de inteligencia artificial
tal como un árbol de decisión, que es el que nosotros vamos a utilizar. Esta aplicación nos permite utilizar más algoritmos, sin embargo, creemos que este es el más apropiado para la solución que estamos buscando. Ahora les voy a explicar más o menos cómo se introducen los datos a esta aplicación. Primero que nada, en MATLAB, aquí yo lo tengo abierto, se va a la parte de aplicaciones y en la parte de Machine Learning and Deep Learning nosotros elegimos la aplicación de Classification Learning. Una vez abierta, nos va a permitir abrir una nueva sesión, que significa introducir los datos a la aplicación. En nuestro caso, nosotros la introdujimos desde un archivo, pero si tú ya la tienes en un espacio de trabajo en MATLAB, la puedes introducir también desde ahí. Elegimos desde un archivo. Y en nuestro equipo nosotros podemos buscar el documento que nosotros queramos introducir. Es importante recordar el tipo de documento que nosotros estamos utilizando para poder decirle al buscador y así encontrarlo. Una vez hecho eso, nosotros podemos elegir qué tanta porción del documento queremos introducir. Desde este menú nosotros podemos decirle desde qué celda hasta qué celda y debe introducirse forzosamente como un documento de tipo tabla. Una vez especificado lo que vamos a introducir, simplemente se puede dar en importar la selección. En nuestro caso, como este es para Classification Learner, este de aquí, este documento no nos serviría, tendríamos que elegir uno que esté acomodado para poder utilizarlo. ¿Cómo sería esto? Nosotros tenemos que tener un documento que tenga una columna específica para las etiquetas y una columna por cada indicador que tengamos, así como se muestra aquí. Si se fijan, en esta columna se encuentra cada una de las etiquetas para cada muestra. Cada renglón es una muestra. Este es el formato que debe de tener. Una vez hecho eso, se introduce. Este formato de aquí es para Pattern Recognition, que voy a explicar más adelante. Simplemente eligen el que tenga el formato correcto. Acá yo ya lo tengo listo. Y aquí nosotros podemos observar cosas como la gráfica de dispersión de los datos. Podemos elegir si ver tal patrón o no verlo. Podemos quitarlo. Podemos elegir cuáles son los indicadores que nosotros vamos a querer visualizar. Por ejemplo, aquí AX contra GZ están, o puede ser contra GY. Esta herramienta es muy útil porque nos permite visualizar cuáles son los indicadores que nos ayudan más a separar la clasificación. Por ejemplo, aquí puede que AX contra GZ sea mucho más útil de lo que es, por ejemplo, AX contra GX. Es muy difícil de separar este conjunto de datos. Nos va a permitir también ver la matriz de confusión. Todos esos resultados ya los tengo, así que los voy a mostrar acá desde Word. Aquí es lo que les decía, así es como se introducen los datos para el Classification Learner. Y aquí está, ¿no? Pueden observar que hay algo muy importante aquí, al menos para esta aplicación. Y es que normalmente aquí todos los datos que contengan la orientación en el eje Z van a ser más fáciles de separar que los demás. Por otro lado, los que contengan la orientación en el eje Y o en el eje X difícilmente van a ser separables. Entonces, en un futuro nosotros podríamos elegir no poner esas orientaciones. Por su parte, las aceleraciones en los tres ejes sí son útiles, sí son separables hasta cierto punto. Pero la mayor separación se presenta normalmente cuando está en juego la orientación en el eje Z. En cuanto a los resultados del uso de esta aplicación, tuvimos un 78.8% de asertividad, de precisión, utilizando el árbol de decisión. Para elegir un tipo de algoritmo, simplemente vienes acá, aquí te da las opciones, hay varios tipos, nosotros usamos el árbol de decisión, que viene como Fine Tree, y se da en Train. Te va a dar todos los resultados que nosotros ya obtuvimos, como dije, la matriz de confusión, las matrices de dispersión, entre otros. Pero los que más nos sirven a nosotros son los que estamos presentando. ¿Okay? Aquí podemos ver ya todas las matrices de dispersión, en base a ellas podemos tomar ciertas decisiones, hacer varias interpretaciones. Aquí podemos observar que AZ contra GZ, es decir, la aceleración Z contra la orientación en Z es bastante separable, sobre todo en el caso de los puntos naranjas y azules. Los puntos que vemos ahí
representan los datos que se clasificaron bien y las X son los datos que están clasificados. Como ya sabemos, pues el 78.8% de esos datos están bien clasificados, que ya es un dato bastante, un porcentaje bastante alto, muy aceptable. Tenemos la matriz de confusión, algo aquí que podemos rescatar. Se puede observar que la mayoría de las confusiones se dan en la clasificación regular. Es decir, de los ejemplos que eran buen estado y se clasificaron mal, la mayoría se clasificaron como regulares a pesar de su buen estado, aunque no es tanta la diferencia con los de mal estado. Por otro lado, también los de mal estado fueron más los que se clasificaron como regulares, muchos más que los que se clasificaron como buen estado, cuando en realidad eran mal estado. Eso se puede ver a que viene siendo la categoría media y las vibraciones pueden tener muchas más similitudes con las otras dos que lo que las otras dos tienen entre sí. Es una observación importante. Bueno, esos serían los resultados en cuanto al árbol de decisión con la aplicación de Classification Learning. Ahora, utilizando la aplicación de Pattern Recognition, obtuvimos otros resultados. Para usar la aplicación de Pattern Recognition es un procedimiento parecido. Se viene al conjunto de aplicaciones, igual al toolbox de Machine Learning y Deep Learning, y se escoge la opción de Neural Net Pattern Recognition. Es una interfaz muy sencilla, nos habla un poco sobre cómo funciona la aplicación y nos permite a nosotros introducir tanto un set de datos como un set de targets. Debido a cómo funciona esta aplicación, que es una red neuronal con una capa de salida con función de activación softmax, la función de activación softmax lo que hace es darte la probabilidad de que una muestra pertenezca a una categoría o a un conjunto de categorías. Por ejemplo, si tenemos la probabilidad de que un carro sea color rojo, sea color azul, sea color verde, nos va a decir a lo mejor, si nosotros le damos una muestra que tiene un 90% de ser rojo, un 10% de ser verde y un 0% de ser de otro color. Eso es lo que hace la función softmax y en base a eso nos da una predicción o una clasificación. Ahora, aquí nosotros ya introducimos el set y el target. Para esto usamos dos matrices que deben ser numéricas, por lo que les decía de que la función softmax usa probabilidad y no tiene mayor ciencia, simplemente es introducir algo muy parecido a lo que era el otro set de datos. Venimos aquí, damos en importar datos, en la sección home de MATLAB pueden encontrar esa opción. Buscamos otra vez el archivo y lo seleccionamos. El que queremos es el de Pattern Recognition. Y nos abre el mismo menú que nos abría con la otra aplicación y aquí nosotros seleccionamos. Solo que aquí nosotros le diríamos que queremos un elemento de tipo matriz numérica, numeric matrix, y primero introduciríamos los puros datos de las entradas, es decir, hasta la columna F, y después introduciríamos solo los datos de los targets, desde la G hasta la I. Bueno, yo ya los tengo introducidos, simplemente se la import data, y ya podemos proceder a ponerlos acá en la aplicación. Aquí ya están seleccionados. Se dice que el tipo, las muestras son de tipo fila, es decir, que cada muestra corresponde a una fila. Se le da en siguiente, nos permite elegir cuánto porcentaje de las muestras va a ser de validación y cuánto porcentaje va a ser de testeo. Y como default viene el training en un 70%. Aquí está la división de muestras, quedan 2100 en el training, 450 en el validation y 450 en el testing. Continuamos, nos permite elegir la arquitectura de la red neuronal, básicamente cuántas neuronas va a haber en la capa oculta. Después de eso podemos continuar. El número de neuronas se selecciona haciendo varias pruebas y viendo cómo nos conviene más dejar la red neuronal. Después de eso ya simplemente nosotros damos a entrenar y nos va a mostrar los resultados. Podemos ver la matriz de confusión. Pero bueno, eso ya lo tengo acá. Ya luego de esto es simplemente ver los resultados. Y esa sería la forma de usar la aplicación. Ahora vamos a checar. Aquí están los resultados. Aquí se explica en el documento también cómo se hizo. Usamos 10 neuronas porque, como les dije, fue lo que mejor se desempeñó.
tuvimos un porcentaje de precisión de aproximadamente el 85%. Podemos ver en qué porcentaje se equivocó en cada una de las sesiones de entrenamiento, en el training, en el validation y en el testing, el performance del entrenamiento, el grado de falsos positivos contra el grado de verdaderos positivos. Y una de las más fáciles de interpretar son las matrices de confusión. Nos da una matriz de confusión por cada una de las etapas del entrenamiento y una, en concreto, una completa de todo junto, que nos dio un 85%. Podemos ver que fue más fácil clasificar la tercera clase, que era la de buen estado de la calle, y pasa algo parecido con las confusiones, que casi todos las ponen regular. Comparándolo, pues hubo un mejor desempeño por parte de la red neuronal que el que hubo por parte de la localización. Ahora, en cuanto a las conclusiones, la interpretación de resultados y el trabajo futuro, podemos decir varias cosas. Entre lo que ya dije está que gran parte del error se concentra en la calle regular, debido a que es la que más similitudes tiene con las otras dos, y que probablemente en trabajos futuros debamos fijarnos más en eso. Otra cosa importante es que, como ya mencioné, lo mejor sería trabajar con la orientación en Z y con las aceleraciones en los ejes X, Y y Z, porque nos permitirían tener una mayor facilidad de clasificación, de separación de datos. También que no deberíamos descartar ninguna de las dos aplicaciones, a pesar de que la aplicación de Neural Net Pattern Recognition tuvo un mejor desempeño. En realidad, la diferencia de desempeño entre las dos es relativamente pequeña como para descartar alguna de las dos. Así que las dos son herramientas que nos podrían servir en cualquiera de los trabajos futuros que realicemos. Ahora mi compañero les va a mencionar un poco de los trabajos futuros que nos gustaría realizar. Muy bien, como trabajo futuro, pues nos gustaría ver este modelo aplicado en sistemas que utilicen esta identificación de calidad de vialidades. Ya, pues como se puede haber mencionado antes, puede aplicarse para el mapeo de rutas, que ofrezcan al conductor una opción de qué ruta elegir en base a su calidad, comodidad y seguridad. También podemos verlo aplicado en autos autónomos, considerándolo como un parámetro para su control de conducción y toma de decisiones. E incluso también podríamos ofrecerlo como un apoyo a los gobiernos para la identificación y registro de todos aquellos efectos en las calles que requieren mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo. Y esto disminuiría los costos de inversión en el mantenimiento correctivo que el gobierno tiene que ejecutar. Muy bien, mi compañero va a hablar un poco más sobre nuestro trabajo futuro que deseamos aplicar. Otra forma de continuar con este trabajo, y bastante directamente, es que nos gustaría utilizar otra aplicación del MATLAB Toolbox para Machine Learning y Deep Learning. Sería la aplicación de Neural Net Time Series, que nos permite tomar un conjunto de datos en el tiempo y en base a eso hacer predicciones o incluso clasificaciones, que es lo que a nosotros nos interesa, y hasta cierto punto tendría un poco más de sentido, debido a que cuando tú vas por una calle, tú no vas en una fracción de segundo en un tipo de calle, en otra fracción de segundo en un tipo de calle. Entonces estaría interesante ver cómo con un conjunto de datos en un tiempo, a lo mejor de 10 o 20 segundos, podría o no podría clasificar una calle. Eso es uno de los trabajos que nos gustaría hacer a futuro. Aparte nos ayudaría a extender nuestro conocimiento en las aplicaciones del Toolbox de MATLAB. También estaría interesante continuar el trabajo con otras aplicaciones. Está muy interesante cómo las vibraciones nos permiten clasificar terrenos. Entonces, podríamos no enfocarlo necesariamente a vialidades, sino también a terrenos que podrían ayudarnos a la clasificación de estos mismos y apoyarnos para la conducción autónoma o incluso para como dijo mi compañera, para la conducción asistida, aplicaciones de celulares que nos digan el tráfico y esas cosas. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.